Dios. Y hemos avanzado ya muy poco en esta enseñanza porque hemos estado descubriendo profundidades preciosas en la Biblia. Es nuestro mensaje número 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo: aleluya. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Notan ustedes un contraste acerca de la enseñanza de los Nicolaitas con la iglesia de Éfeso? Que dice que la iglesia de Éfeso aborrecía los hechos y las enseñanzas de los Nicolaitas. Aquí vemos algo diferente, un contraste a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete, pues de otra manera vendré a ti presto o pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino solamente aquel que lo recibe. Pueden tomar sus lugares en esta tarde y vamos a tener mucha reverencia y mucha atención a la palabra de Dios. Cristo, vemos nuevamente y nos recalca que está en contra de la doctrina de los Nicolaitas. Lo expliqué cuando estudiamos la iglesia de Éfeso. La palabra Nico significa gobernar o dominar. Laos, Nicolaos, del griego. La palabra Laos significa pueblo. Para los que quizás se les había olvidado lo que significa esta palabra Nicolaitas. Y en esta ocasión quiero que hablemos acerca del gobierno espiritual de Dios. Porque decíamos en nuestra enseñanza que hablamos acerca de los Nicolaitas, que este pueblo o el gobierno, pudiéramos decir que significa el gobierno de los hombres. Por eso la palabra Nicolaita significa el que conquista al pueblo. Y este problema no solamente lo vemos en Éfeso, sino que también lo miramos aquí en la ciudad de Pérgamo. Se trataba de una herejía similar a la de Balaam. ¿Se recuerdan ustedes? Así como Balaam, por dinero, condujo al pueblo de Dios a conductas inmorales y perversas con la ayuda de Balac. Y vemos entonces que aquí surge nuevamente, pero en esta ocasión vemos la aceptación de lo que hacían los Nicolaitas. Estos participaban en diversas inmoralidades y asaltaban la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dijo: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias, los Nicolaitas. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana, escuchen esto, con el libertinaje pecaminoso. ¿Qué es entonces como nosotros debemos conducirnos? Debemos de aprender a vivir, cada uno de ustedes, no bajo el gobierno de las ideologías de los hombres, sino bajo el gobierno de Dios a través del conocimiento y la práctica de la Biblia. Por eso ustedes hoy en día ven
anuncios que vemos en las iglesias, ven así como estás, o una iglesia para todos, chivos, vacas, borregos. ¿Por qué? Porque vemos que estamos dentro de un ambiente donde el gobierno de Dios está muy por debajo de las convicciones de muchos cristianos. Quieren vivir como ellos quieren. Su fundador fue el mismo Nicolás, un creyente falso y apóstata en el tiempo de los apóstoles. Lo vemos, por ejemplo, este efecto de la enseñanza que traía en el libro de los Hechos. Y vemos también que son hombres que se venden a la gente, escúcheme bien, por compromiso o por beneficio propio. Y eso realmente significa Pérgamo, el compromiso con el mundo. De ahí viene el significado de la iglesia de Pérgamo. Quiere decir entonces que estar bajo el gobierno de Dios significa que tenemos que dejar que sea Dios el que gobierne. Los apóstoles veíamos en nuestra enseñanza anterior cómo ellos, para poder elegir, según vemos hasta en el capítulo 7 de los Hechos, que hasta para aquellos que iban a servir las mesas, oraban y los elegían dirigidos por el Espíritu Santo. O también a los que llamaban al ministerio eran también hombres que tenían que ser dirigidos por el Espíritu Santo y dejando que ellos fueran guiados por el Espíritu Santo. Vemos entonces que no es fácil dirigir una iglesia. Está comprobado por la Organización de las Naciones Unidas que la profesión más difícil, y pudiéramos decir, la profesión más estresante del mundo, también lo aseguran ellos, es la de un pastor. Muchos se suicidan. Muchos tienen que a lo mejor apartarse, renunciar, porque no aguantan la opresión y el desgaste que produce mentalmente trabajar en la obra del Señor. Así que oren siempre por todos los pastores que predican el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Lo van a hacer? Oren siempre por los pastores. Entonces, en el versículo 16 vemos algo importante y comienza diciendo una palabra muy importante y es arrepiéntete. La palabra arrepiéntete. Esta es también la primer palabra que empleó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 2. El principio del gobierno de Dios en la vida individual de cada creyente consiste en esto: arrepiéntanse o arrepiéntete, porque el reino de los cielos está por tomar el control de tu vida y de tu mente y de tu corazón. Este era el mensaje de Juan el Bautista. En este mismo libro de Mateo capítulo 4 versículo 17, Jesús, cuando comenzó a predicar, vean ustedes qué interesante, Mateo 4, 17, cuando él comenzó a hacerlo, comenzó inmediatamente a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, a cada uno de aquellos que lo reciben. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro también utiliza este mismo método dirigido por el Espíritu Santo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Entonces quiere decir que si estos hombres de Dios utilizaron el principio del arrepentimiento, utilizando esta palabra, eso significa que esta palabra arrepentimiento encierra uno de los secretos más grandes en la dimensión espiritual.
porque el arrepentimiento es la clave, pudiéramos decir. El arrepentimiento es lo que viene inmediatamente a hacer un cambio radical en la vida de una persona. Es la clave, es la única clave, la única peculiar y profunda clave en el gobierno de Dios. Vamos entonces a ver cuál es el trasfondo de la sabiduría de Dios, porque detrás de cada orden que Dios da, yo creo que está la sabiduría de Dios allí detrás de lo que Él nos está diciendo, detrás de lo que Él está tratando de enseñarnos. Entonces, la palabra arrepentimiento del griego es la palabra metanoia, y del hebreo es la palabra shub, SCHWB, y en el Antiguo Testamento se tradujo esta palabra como vuélvanse, o vengan a mí, o dejen sus caminos, y significa dar una vuelta 100% de 180 grados y hacer un cambio total y radical en la vida de la persona. Entonces, significa que das vuelta completa hacia donde tú te estabas dirigiendo. Y la palabra metanoia significa cambiar tu manera de pensar. Entonces nosotros, al venir a la Biblia, lo que nosotros tenemos aquí, cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que tenemos aquí en la mente donde se encuentra nuestra guerra espiritual más fuerte y más importante. Y estás todos los días librando una batalla, o la batalla más grande de tu vida, en tu mente. Y la mente se puede convertir en tu mejor aliado, en tu mejor amigo, como también se puede convertir en tu peor enemigo, de tal manera que no la puedes conquistar y siempre vas a estar deseando hacer la voluntad de Dios, pero sin poder alcanzarla, porque se necesita, número uno, decíamos, el arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento, entonces es cuando viene la transformación, el cambio, lo que nosotros necesitábamos antes de venir a Jesucristo. Lo necesitábamos. Porque desde el momento en que comienza el Espíritu Santo a obrar en nosotros, entonces comienza la transformación, porque aquí se encuentra en nuestra mente lo que se puede convertir en el enemigo más grande de tu vida, porque la mente es el campo de la batalla espiritual, porque es el mundo de los pensamientos, y si tus pensamientos son equivocados y no provienen de aquí, de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿de dónde provienen? De lo que oyes a tu alrededor, de lo que te dice el compadre, el amigo, o lo que enseña la filosofía, lo que enseñan los enseñadores falsos, de ahí viene. Pero cuando llega el mensaje de Jesucristo, dice: arrepiéntete. ¿Por qué Dios pide que nosotros nos arrepentamos? Porque Dios dice: traigo para ti un nuevo programa. Algo completamente diferente, sin virus. ¿A quién le gustaría eso? sin virus. Y eso significa que debe de haber un cambio radical con este nuevo programa. ¿Saben por qué Dios nos dice Porque el que tienes está lleno, absolutamente lleno de virus. ¿Por qué? Porque así nacimos. ¿Por qué haces lo que haces? Porque es lo que crees que debe de ser. Y lo que hago, según desde mi propia perspectiva, desde mi propio punto de vista, no es malo. No soy tan malo como creen. Entonces quiere decir que cuando esto sucede, nuestra mente es controlada por lo que nosotros pensamos.
Cuando Cristo viene, nos viene a ofrecer una revolución mental. Y todo lo que nos ofrece no viene del mundo. Imagínense ustedes el contraste tan grande que encontramos cuando venimos y nos entregamos a Jesucristo. Viene a darnos algo completamente nuevo, nos ofrece algo que no es del mundo, porque todo lo que proviene del cielo pertenece a la vida espiritual del hombre. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el mensaje fue: arrepentíos, porque el reino significa que algo nuevo viene a gobernarnos. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. O sea, un nuevo gobierno tiene que comenzar a vivir y experimentar todo aquel que se entrega a Jesucristo con todo el corazón. Tiene que ser un gobierno completamente nuevo. Las cosas viejas, ¡boom!, pasaron. Ahora todo es completamente nuevo, todo es completamente distinto. Lo que antes teníamos, los programas que antes teníamos son quitados, porque estaban llenos de virus, para que entre un nuevo programa que es, dice la Biblia, una nueva criatura que es criada conforme a Dios, en santidad de verdad. Criada conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Pero, ¿cómo podemos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar? Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver de qué manera nosotros comenzamos a hacer este cambio radical en nuestras vidas. Número 1, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes con ver, tocar, recibir, tener. No te conformes con esto. Más reformaos por la renovación de nuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen esto: no os conforméis. Ser conformista se refiere a asumir una expresión externa, por fuera, que no refleja lo que de verdad hay dentro del hombre. Yo creo que tiene otra palabra eso, ¿no? ¿Cómo se le pudiera llamar? Hipocresía, ¿no? O doble cara. Entonces, un cristiano conformista, cuando habla no os conforméis, es una persona que asume una expresión externa que no refleja lo que realmente hay de verdad en el hombre interior o en la vida interior de la persona. Es como una especie de máscara, como un acto de encubrimiento, vamos a decirlo de esta forma. O que no permitas, o sea, tú no debes de permitir, para que esto te suceda, que el mundo moldee tu mente. Ninguno de ustedes debe de permitir que el mundo les moldee sus mentes. Que ninguna filosofía, que la filosofía de la evolución, que el arrianismo, que la idea de la tripartía, que todo lo que viene precisamente en contra del verdadero conocimiento de Jesús, moldee o le dé estructura o dirección a tu mente. Esto es muy importante que ustedes y yo como hijos lo comprendamos. Tenemos que aprender a vivir bajo el gobierno de Dios, porque el gobierno nicolaíta es: no importa cómo vengas, no importa cómo vives, todas las religiones van a Dios
y Dios es amor, y no importa qué estilo o qué tipo de vida vivas pensando que estás agradando a Dios. El gobierno de Dios es completamente distinto, es diferente. No vamos a dejar que todas esas ideologías del mundo quieran formarse en nosotros y formar una estructura espiritual basada en las ideologías del mundo. Antes, al contrario, tenemos nosotros la palabra profética más segura y más permanente, a la cual nosotros debemos de hacer bien, estar muy atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, porque la Biblia es la única verdad absoluta que nosotros debemos de seguir. Cuando la Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no hay excepciones. ¿O sí? No hay excepciones. Él está diciendo: yo soy la verdad, yo soy el camino. Y si quieres ir al reino de los cielos, vas a tener que ajustarte a esta verdad y caminar con ella, abrazarla y estar cerquita de ella para que puedas estar en el camino seguro. En el camino seguro. Necesitamos esta seguridad como hijos de Dios. Digo esto porque cuando estamos bajo la estructura del mundo, o dejando que la estructura de nuestra mente esté basada en las formas que vivimos o lo que vivimos en el pasado, porque hay cristianos que pasan 5, 10, 15 años y son igualitos, no se les nota la diferencia. No han cambiado nada. Aunque pasen los años, siguen pensando igual, no han sido transformados, quieren dejar de tomar, pero no pueden. Dice: es que no puedo dejar. Yo quisiera ser diferente, quiero dejar la inmoralidad, pero no puedo. Quiero dejar el rencor, quiero dejar el mal carácter, pero no pueden. ¿Por qué? Quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no han sido transformados en el hombre interior. Cuando nosotros estamos queriendo hacerlo por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, eso quiere decir que Dios no está guiándonos. Él no está envuelto en esa transformación que se requiere para poder servir a Dios como se debe de servir. Por eso es que tienes que arrepentirte. Porque el arrepentimiento hace el cambio radical. Tienes que ir a la raíz. Tienes que ir al altar de Dios, tienes que arrodillarte, tienes que ir ante Dios. Señor Jesucristo, tengo 5, tengo 10, tengo 15 años oyendo el evangelio, y todavía cuando miro a esa persona hasta se me hace así el hígado, Señor. Eso significa arrepentimiento. No te imaginas el cambio tan precioso que Dios va a hacer en tu vida. De tal manera que cuando veas a esa persona decir: wow, es una hija de Dios, es un hijo de Dios, y yo muriéndome por dentro. ¿Por qué? Porque no dejamos que el gobierno de Dios tome el control de nuestras mentes. ¿Quieres vivir como los nicolaitas? Gracias, Dios. Eso significa que sus mentes no han sido transformadas por el Espíritu Santo. Y esta es la tragedia más grande que puede sucederle a alguien que diga que es cristiano. Santo el nombre de Jesucristo. Transformados es otra palabra que utiliza el apóstol Pablo. Y esta es la palabra que corresponde al término de metamorfosis, o sea, cuando el gusano se convierte en mariposa. Vean el cambio. Aleluya. Aleluya. Supongamos que este es el árbol, aquí estaba el gusano.
Cuando sale la mariposa, el zurrón del gusano se queda allí. ¿Sí o no? ¿Cuántos son de Michoacán? Quiere decir entonces que el zurrón se queda allá y todo es completamente nuevo. Ya no es un gusano, ahora es una mariposa que es libre para volar. Y esto aquí vemos que connota un cambio completamente y que abarca, escuchen ustedes, hasta la apariencia externa. Yo a veces he visto a cantantes y a predicadores y enseñadores que me da hasta miedo verlos en la apariencia que tienen. ¿Por qué? Porque yo creo que el cambio que Cristo hace tiene que ver hasta el exterior de la vida de la persona. Como Moisés, cuando fue al Sinaí, estuvo delante de la presencia del Señor, bajó al pueblo de Israel, inmediatamente notaron un cambio exterior en la vida de Moisés. Ahora se suben con cachucha a predicar, con shorts. Es impresionante la falta de respeto que hay en los altares donde se alaba y glorifica al Dios al que nosotros servimos. Tiene que haber un cambio radical. No se trata de que eres muy moderno, que eres muy acá, muy a la moda. No, nosotros tenemos que adaptarnos al modo de Dios, no a la moda del mundo. Y los hijos de Dios tenemos que pelear la buena batalla y no permitir que esto suceda en la iglesia del Señor, porque nosotros somos diferentes. Cristo un cambio radical en nuestras vidas que hasta se nota en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de comportarnos. No que yo soy una cristiana moderna y con el ombligote de fuera. Gloria a Dios. La transformación quiere decir el zurrón se queda allá y la mariposa sale. Lo que antes éramos se quedó allá. Ahora todo es completamente distinto. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El impacto del nuevo nacimiento hace que la persona sea transformada completamente, como lo es, de gusano a mariposa. Y esto se puede notar, o sea, así de impactante debe de ser el cambio de aquel que es transformado por la palabra de Dios. Los cristianos deben de manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida, que su naturaleza interior ha sido transformada, una naturaleza totalmente diferente. Dios quiere que seamos libres de nuestro antiguo forma de vivir, de mi antiguo divorcio, de las lastimadas que me dieron en el mundo, de ver cómo la amargura de lo que me hicieron, del rencor, de ver cómo mi padre maltrataba a mi madre. O sea, todo eso nosotros lo echamos a la basura, porque saben ustedes que cada uno de nosotros hemos venido muy lastimados a Cristo, pero Él nos cambió. Él nos hizo diferentes. Él nos dio a nosotros ahora algo completamente distinto, que ya el pasado no nos afecta en el presente, porque nuestro presente es completamente distinto. Nuestro presente tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con la vida que nos espera al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Cristo dijo: yo he venido para darles libertad a los cautivos. Estábamos cautivos, estábamos heridos, estábamos lastimados. Y si no te sanas,
esas heridas no te van a dejar servir a Dios. ¿Cómo pues entonces nosotros sabemos y entendemos la voluntad de Dios? Renovando nuestra mente, renovando nuestra manera de pensar. Cuando lo hagas, entonces, es hasta entonces que vas a entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios son 3 cosas. Vamos a ver. Número 1, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice el apóstol. O sea, lo que Dios tiene es bueno para tu vida. Dios es bueno. Todo lo que Dios tiene que darte es para tu beneficio, porque es bueno todo lo que Dios te está ofreciendo, mucho mejor y mucho más grande, y más importante de lo que tú piensas. Número 2, dice que la voluntad de Dios es agradable. ¿Qué significa agradable? Que el plan de Dios para tu vida, cuando entres en él, te va a gustar. Así es, aquí estamos. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta el cristianismo. Les gusta el cristianismo porque saben que la voluntad de Dios es buena, es agradable, y número 3, es perfecta. Gloria a Dios. Así es. Dios no se puede equivocar con nosotros. Y lo único que nos pide es rendirnos a Él. Y esto significa el cambio radical que Dios hace cuando nos rendimos a Él, para poder nosotros experimentar lo que es la mansedumbre. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que puedan descansar sus almas, para que pueda descansar tu espíritu, para que descanses del estrés, para que descanses de los problemas diarios, para que descanses de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, en el mundo. Cuando nosotros aprendemos a ir a Jesús y echar todas nuestras cargas en Él, no se imaginan el beneficio tan importante que obtenemos, porque aprendemos a descansar en Él y estamos completamente seguros de que Él está con nosotros en el descanso. Y todo esto lo recibimos nosotros a largo plazo. Hay muchas cosas que son a largo plazo que las recibimos de parte de Dios. Dios trabaja a veces en algunas áreas de nuestras vidas a largo plazo. Hay cosas, por ejemplo, que yo he hecho en el pasado y que han pasado los años y no las volvería a hacer. ¿Saben ustedes por qué? Porque conforme vamos avanzando en Cristo, vamos viendo cómo Él nos va enseñando de lo que vivimos, de los fracasos que pasamos, de las cosas que hacemos. Nos va a nosotros mostrando en qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar, qué cosas de nuestra vida necesitamos dejar y qué cosas de nuestra vida tenemos que aprender a lidiar. Todo esto lo hace Dios conforme pasan los años. Pero para poder nosotros mantenernos, necesitamos caminar por fe. Si hay fracasos en el camino y no aprendemos a caminar por fe, ese fracaso nos puede frustrar y nos puede amargar y nos puede dejar de avanzar. Cuando digo que Dios trabaja a largo plazo, es cuando, a pesar de lo que nosotros vivamos y a pesar de las decepciones que vivamos, o de las traiciones que vivamos, o de los sufrimientos que vivamos, o las decepciones que vivamos, no nos detenemos. Aleluya. Y este es el mejor aprendizaje que un cristiano puede tener. Que camina por fe, que no se detiene ante el fracaso, que no se detiene ante la decepción. Que hay cosas que no nos gustan, pero nosotros seguimos caminando y vemos como Dios rápidamente nos va mostrando paso a paso
que todo lo que vamos avanzando va siendo dirigido por su Espíritu Santo y nos enseña que a lo mejor aquella decepción, aquella tristeza, aquella situación que pasé, la pasé porque no supe estar dentro de la voluntad de Dios, y Dios nos lo va enseñando. O sea, Dios va perfeccionando nuestra manera de caminar. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nos damos cuenta que la Biblia es la fuente de todo el conocimiento que nosotros pudiéramos obtener. O sea, no te conformes a este siglo, dice el apóstol Pablo. No te conformes a este siglo, o sea, a las opiniones de los hombres, a las filosofías, a las religiones. Mantente dentro del conocimiento y de la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino solamente aquel que lo recibe. Aleluya. ¿Qué significa el maná escondido? Por ejemplo, así como Israel recibió maná en el desierto, también Dios promete al creyente verdadero darle el pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver. En el libro de Éxodo, capítulo 16, vean ustedes de qué manera Dios le dio este maná a Israel. Capítulo 16, versículo 4 del libro de Éxodo. Y decíanle los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: he aquí os haré llover pan del cielo, y un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Escuchen, ¿para qué Dios les envió este maná? Para ver si eran capaces de obedecer la ley de Dios o no. Y la palabra maná del hebreo, ¿saben ustedes qué significa? ¿Qué es esto? Es como una pregunta. Cuando los israelitas comenzaron a ver el maná que caía del cielo, que a lo mejor brincaba como palomitas, me imagino, ellos dijeron: ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná del hebreo. Y cuando Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 32, algo que es interesante para hacer esta comparación. Juan capítulo 6, quiero que ustedes vayan conmigo aquí a esta porción de la Biblia, versículo 32. Los israelitas recibieron un maná para ser probados por Dios. En el capítulo 6, versículo 32, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo. Escuchen, o sea, Moisés no les dio pan del cielo. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron? Porque aquel pan, de acuerdo a lo que dice aquí en esta porción, no era el verdadero pan del cielo. ¿Ya lo notaron? Capítulo 6, versículo 32. No es aquel el verdadero pan, el que Dios le dio a los israelitas en el desierto. Porque ahora viene del cielo el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dicen los discípulos: Señor, entonces danos siempre este pan.
Versículo 35, Jesús les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y al que a mí viene tampoco tendrá sed jamás. En otras palabras, este maná escondido es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Gracias, Dios. En otras palabras, aquel pan que recibieron los israelitas por medio de Moisés en el desierto es un pan físico, Santo. que al día siguiente se apolillaba. Pero era un símbolo de Jesucristo, el verdadero pan. Era un símbolo. Por eso dijo Jesús, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, no el pan físico que solo dura un día, que descendió del cielo allá en el desierto. Pero este pan que vino del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente y para siempre. Jesucristo es el maná escondido para el mundo, pero no para sus hijos. Nosotros sabemos quién es Jesús, quién es Cristo, nuestro Salvador, quién es Jesús, nuestro Redentor, quién es Cristo, el pan de vida que descendió del cielo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso estamos seguros en Él. Estamos seguros en Jesús. Maná escondido es Jesús, y esto significa que en la eternidad nosotros todavía seguiremos dependiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún en la eternidad. Sí, Señor. La piedrecita blanca se deriva su significado de la forma en que los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente en los espectáculos. Ya en este tiempo, pues lo conocemos como el boleto comprado para poder ir y entrar al teatro, ir a cualquier lugar donde ustedes quieran ir. Pero en aquel tiempo no había imprenta, no había boletos, pero dice la historia que se les entregaba una piececita de pan y una entrada gratis en la forma de una piedrecita blanca. Y al entrar daban la piedrecita blanca, y eso significaba que podían entrar gratis a cualquier lugar de espectáculos, simplemente por la piedrecita. O la piedrecita significa libres de entrada. Dígame usted, ¿no tenemos nosotros entrada libre al reino de los cielos después de habernos entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El boleto ya está pagado. Cristo pagó el precio que se requería para que nosotros pudiéramos entrar. Nosotros ya tenemos el boleto en nuestras manos. Ya estamos listos para entrar al reino de los cielos. Él nos dio, óigame bien, el precio, nos dio el boleto, nos dio todo lo que se requiere para poder entrar al reino de los cielos. Ven, Señor Jesús, ya estamos listos. Ya tengo el boleto en mi mano. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: tengo el boleto en mis manos? Ya estoy preparado para entrar al reino de los cielos. Ya estoy listo para partir de esta tierra. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Con esto cerramos este mensaje. Capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Escuchen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia, para que su poder sea en el árbol de la vida, y que entren con toda confianza por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén, el lugar eterno de los hijos de Dios, la habitación celestial que le espera a aquellos que aman y honran
a mi Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Oh, gracias, Dios. Hoy podemos decirle gracias, Dios, porque hasta aquí nos has bendecido y nos has ayudado. Te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, por tu sangre preciosa que nos liberó de toda amargura, de todo dolor, de todo aquello que nos apartaba de ti, Señor. Te damos muchas gracias.